España aparta de mí este cambio. Semáforo rojo. La declaración de Huánuco fue un aviso al gobierno central que oponen frenos a las regiones, o aquí se viene algo serio. Y el proyecto de Olmos, que lo voy a tomar como ejemplo de infraestructura. ¿Está usted a favor de la infraestructura? Por supuesto. ¿Le gusta a usted la pintura? Por supuesto. Uno piensa en Velázquez, Fernando de Sislo, Goya, Rubens. Pero luego le traen a uno un naif de Santo Domingo que lo ha pasado de contrabando de Haití, o uno de la escuela cusqueña falso. No, bueno, ahora hay pintura y pintura. Y además, todo comparado con el precio que hay que pagar para comprarlo. ¿Conocen esta montaña? Porque Pablo nos está mirando. No es la que usted cree, esta es la que usted cree. Este es el túnel de Olmos de Napones, ¿no? Por dentro. Imagínense ustedes que nos ponemos a agujerear todas las montañas de los Andes. Hay inversión ahí para, vamos, Producto Interno Bruto de varios años. El tema es, ¿va a generar esto una corriente de ingresos pecuniarios y sociales valorados en dinero suficiente para darle rentabilidad a la inversión? Porque si no, vuelvo a la montaña anterior, que es una montaña de Canarias, pasa la siguiente, que se llama Tindaya, no Tintaya, que tiene pinturas rupestres de los guanches, de los bajoreros que están en Fuerteventura, y pasa la siguiente, y el arquitecto, pasa la siguiente, el arquitecto español Eduardo Chillida, pasa la anterior, trató de crear una obra de arte haciendo unas estancias dentro de la montaña donde está la madre tierra, la Pachamama, se ve el sol, la luna y el mar, los elementos, ¿no? Tiene valor como obra de arte. Pasa la siguiente. Bueno, Olmos. Brecht es una empresa extraordinaria de ingeniería. La primera incursión internacional fue Perú, tiene unos ingresos de casi 18.000 millones de dólares, de los cuales en América Latina son 3.733, y en el Perú oscilan año con año entre 1.300 y 1.700. Y si no, miren, tiene 113.000 personas, 36.000 brasileros, 26.000 angoleños, 7.000 peruanos, 5.000 venezolanos, panameños, libios, Djibouti, Djibouti, sorprendentemente tiene muchos angoleños y mozambiqueños, pero pocos portugueses. ¿Por qué será? Bueno, esta la paso porque no es políticamente correcto. He hecho un estudio de los 126 proyectos de irrigación. Hay varios estudios, entonces yo los he analizado, de países en desarrollo, y ahí tienen ustedes cuánto cuesta irrigar una hectárea en promedio en los últimos 40 años, medido en dólares del 2010. $10.000. La norma en Asia del Sur es la mínima, 4.200, en América Latina es 6.200. Si Olmos riega 38.500 con 222 millones de dólares de inversión, y si suponemos que la divina providencia nos ha regalado el túnel, que es un supuesto bastante heroico, que un trueno, entonces sería 5.576. Está por debajo del promedio, pero no es una ganga. Ahora, si son 22.000 hectáreas, son 10.091. Ya está por encima del promedio de América Latina, está al nivel del promedio mundial. Pero si hay que pagar por el trasvase, se va a 18.000 con 38.000 hectáreas y a 32.000
32.000, 32.000. ¿Cómo no? 22.000. Yo les diría a los señores de Odebrecht, ustedes ingresan 1.300, 1.500 millones de dólares aquí en el Perú, llevan desde el año 79, fueron su primera incursión internacional. De todos los países en los que trabajan, quitando Estados Unidos y Portugal, Perú es el que mejor rating tiene de corrupción, porque los otros andan por el 160 y 170. Hagan un gesto para el país. Reduzcan el costo de inversión en 30% y en lugar de hacer canales abiertos, pónganlo con tubos de irrigación para aspersión o para riego por goteo. Un gesto para el país. El Sol, el INTI, dice que hay que bajarles. Porque si no sería un elefante blanco, que en el Banco Mundial decíamos cuando un proyecto costaba mucho y no daba un elefante blanco. Y luego he entrado en Wikipedia y me he enterado lo que era. Cuando los reyes tailandeses les caía alguien mal, alguien caía en desgracia, le regalaban un elefante blanco, que es un animal sagrado, que es carísimo darle de comer, y estás obligado a que venga la gente a venerarle a tu casa. Pero vamos, no sería tan caro como Majes, porque Majes a costo histórico es 53.400 por hectárea. En dólares de hoy, hecho el cálculo, está entre 80.000 y 106.800 dólares por hectárea, el proyecto más caro del mundo de irrigación. Entonces, cuando las grandes empresas me hablan de responsabilidad social corporativa, nosotros estamos aquí para servir la infraestructura del país, yo pienso en la frase de Virgilio en la Eneida, 2, página 49, versículo 49, Timeo, Danaos, et dona ferente. Traducción: no confiéis en el caballo troyanos, sea lo que sea, temo a los griegos aunque corten regalos. Que en su versión criolla es el caballo de Hacho. Y en un diccionario que estoy trabajando, que se llama Dícese, aquí hay personajes de la historia del Perú. Por ejemplo, está Pedro Beltrán, que creo que Porras Barrenechea, pero también he metido a la ministra Arauz, a Patricia Tiullet, al lado de David Ricardo, mi tío, y yo me he puesto entre el cantante de vals criollo Felipe Pinclo y Groucho Marx, y al lado de Joaquín Sabina. La primera entrada de este diccionario es la palabra fósil, que viene del latín fossilis y del seudónimo fo. 1. Adjetivo. Se dice de la anécdota económica, política o social correspondiente a los albores del Perú republicano y poco conocida, de las que cuenta con frecuencia el economista e intelectual peruano Felipe Pérez Ceballos. 2. Se dice de la expresión, frase o comentario que denota conocimiento exhaustivo de la historia del término. La segunda es esnipeador, que viene de la palabra snip. El esnipeador es un aparato analítico que fumiga proyectos, filtra, es raticida, insecticida, anticoimero, disuasivo de mercantilistas, etcétera, etcétera. Y la tercera es baldicuesto. ¿Qué es un baldicuesto? Es el presupuesto de Valdivieso, un baldicuesto. Y hay más. Bueno, rápidamente, servicio civil. Este es el tercer tema, servicio civil. Tiene una entrada genial en la página 82 de su libro, Esteban y Lixa, una cita de Kissinger que dice: uno está tentado a invocar las virtudes de los egresados de haute école franceses. Lo saben todo. Lamentablemente, más allá de eso, no saben nada. Hecho en casa. Hecho en casa. Cuando yo nací, hace 57 años, siendo presidente del Banco Central y creo que ministro de Finanzas, don Andrés Dasso, a lo mejor Pedro Pablo tú lo has conocido, y Alcides Melardo, que no sé si será tío de Julio, pero el que sí que está debajo, que es Clemente de Altaus, es el abuelo de Jaime.
No viene aquí, en la siguiente página viene el gerente de investigación económica, que no es otro que el legendario Emilio Barreto, que murió a los 100 años el año pasado, sobre quien escribió una columna de semblanza a Richard Webb. Ahí se instituyó el curso de verano del Banco Central, captar los mejores alumnos de las mejores universidades de economía, seleccionar de esos los primos interpares y ofrecerles un trabajo en el Banco Central, darles entrenamiento, pagarles una carrera fuera y después darles un sueldo digno, una jubilación digna, etc. Y por eso el Perú tiene un Banco Central que es tan bueno como el mejor Banco Central del mundo. Pedro Pablo Kuczynski, Richard Webb, Manuel Ruiz Huidobro y mucha gente en la sala proviene del Banco Central. El Banco Central ha sido un exportador de talento. ¿Por qué no extender el esquema de identificación, captación, reclutamiento, remuneraciones, creando un cuerpo como el de profesionales jóvenes del Banco Mundial, de aquí, etc., para que haya un cambio generacional y para que los ministerios, el Poder Judicial, etc., tengan gente competente, dedicada y bien pagada? Porque hasta que no haya eso, no va a haber buena justicia, no va a haber buena infraestructura, porque no funcionará el Ministerio de Comunicaciones y Transportes. Puede funcionar el MEF, el BCR, pero si quieres ingenieros buenos y bien pagados, tienes que competir con Graña y Montero, con JJ Camé, tienes que competir con los mejores, con Odebrecht. Eso sí que está aquí. Vivienda popular. Este es el proyecto La Pólvora. Pasé como 20 horas viendo este proyecto con Fernando Llosa, el jefe del proyecto. Es un proyecto que lo hace Graña y Montero, una ciudad de habitación con 25.000 unidades, tiene 2 totus, tiene uno, tiene colegio, estación de policía, tiene zona de formación profesional, zona de deportes, etcétera, enfermería, red de transporte, tiene el tren que va a la carretera central por aquí. Pasa la siguiente. Y aquí tienen los cerros que están alrededor de La Pólvora. Lo anterior es el futuro, el desarrollo. Esto es el pasado, el de su desarrollo. Ahí estamos. Por eso el Fondo Mi Vivienda, y ahí se crea en el 98, pero cuando en realidad se pone eso en marcha es cuando Pedro Pablo es ministro de Economía y después, sobre todo, cuando es primer ministro, y creo que René Cornejo era la persona que entonces lo administraba. Es cuando se dinamiza el... Pasa, por favor. ¿Y por qué es importante eso? Porque ustedes saben que en el año 2000, en la conferencia de Monterrey, las Naciones Unidas convocó a todos los bancos de desarrollo y llegaron a unas metas de desarrollo para el milenio, que son 8. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación primaria universal, igualdad de géneros, reducción de mortalidad infantil, de la salud de la madre, combate de enfermedades infecciosas. Y hoy contabilizado, si alguien pasa de un pueblo joven a un complejo Mi Hogar o un complejo techo propio, como el de Parques El Agustino, por ejemplo, que es el que mejor conozco, en el cuartel de La Pólvora, 16 de esos 21 metas que tienen estos 8 objetivos se cumplen. Porque tienes agua potable, porque tienes el colegio a la vuelta de la esquina, no te roban porque tienes la comisaría de policía, tienes acceso al transporte, puedes trabajar en tu casa, tienes electricidad, tienes acceso a banda ancha, etc. Entonces, y esto hay que reconocer que fue la visión que siempre tuvo el arquitecto de la UNDE. Lo que pasa es que en aquella época, ahora estamos en un momento en que el crecimiento más grande de las ciudades es fuera de Lima. Es en provincia, es en Trujillo, es en Chiclayo, es en Ica, ¿no? Por el terremoto, ahora, en Arequipa, etcétera, etcétera. Pero en aquella época había un flujo de migración, y si se hubiera construido más vivienda, hubiera habido más inmigración. Pero la visión de esto, como la
Peñal de la Selva, y otras muchas cosas las tuvo el arquitecto Perón, que creo que también fuiste ministro de Obras Públicas, ¿no? Ah, de Energías. Ya estoy acabando, pero vamos. Los enemigos de la sociedad abierta. Bueno, Karl Popper, ¿no? Es un libro de cabecera. Richard, tengo aquí el de Hegel y Marx, podría haber puesto el de Platón, todo el mundo de Platón y Aristóteles. Un político peruano el otro día se va a RPP y dice RPP, como se recuerda, la jefa de la SUNAT, Nail Hirsch, alertó en el Congreso. Lourdes, ¿dónde estás? Vitocho. En el Congreso hay un grupo de 11 proyectos de ley que contemplan amnistía y fraccionamientos tributarios. ¿Pero cómo es esto? O sea, ahora ya la política económica, yo me había quedado en que la hacía el Tribunal Constitucional. Ahora resulta que no, que la hace el Congreso. ¿Pero esto cómo es? Y entonces un político peruano llega y dice: la directora de la SUNAT hace bien en oponerse a cualquier iniciativa de este tipo que perfora la recaudación y nos hace retroceder después de 2 años de esfuerzo para tratar de mejorar el sistema, comentó PPK. Efectivamente, la perforación del sistema tributario, esos son el tipo de la carcoma que te empieza a entrar en la casa y poco a poco te la va tumbando. Telefónica, el español tal, han venido aquí, han tenido buena rentabilidad, hay unas deudas fiscales y tal, un gesto con el país, hombre, que paguen. Bien, 10 por Nael Hirsch y 10 por PPK, 10 más 10, 20. Y no confundan Kuczynski con Kaczynski, porque Kaczynski son estos hermanos que uno se mató el otro día en un accidente de coche. Y bueno, el que se mató era presidente, y en eso se diferencia con Pedro Pablo, porque Pedro Pablo todavía no es presidente. Pero el que queda vivo era el primer ministro, y ahí sí que se parecen más, no solo en el nombre. Bueno, Cemes y Odebrecht, hice una búsqueda de corrupción, Cemes y corrupción Odebrecht, en español andan igual. Ahora, en inglés, Cemex 183.000 y Odebrecht, claro, es que Odebrecht no anda en English Speaking Country, solo en el aeropuerto de Miami, y ahí no le fue muy bien. De aquí no se libra nadie. Otro de los enemigos de la Unión: hay que cementar la estructura arancelaria, pero cementarla, que no te la cambie nadie, ¿no? Ni Cemento Lima, ni Cemento Andino, que es lo mismo, ni Cemex, que ahora ya le gustó y dice: porque te vengo aquí, ¿para qué exportar? Ni el Tribunal Constitucional, que se levanta, se plagia un párrafo del Tribunal Constitucional de Colombia, que es una constitución distinta, que se le da más derechos a las empresas colombianas que a las extranjeras, se utiliza la política arancelaria para proteger y darles el mercado interno, etcétera, etcétera. Se lo levantaron, pero claro, no se dan cuenta que a la hora de internet tú le metes todos los párrafos, haces una búsqueda y pum, y sale. No se escapa nadie. El right to privacy, el primer amendment, eso ya no existe. En el informe que hice yo del Banco Mundial en el año 88, 89, que lo cargué, por si lo quita el Banco Mundial de la red, lo cargué en internet, hay 2 protagonistas indiscutibles, con más de 500 menciones cada uno: las exoneraciones y el Banco Agrario. La banca de fomento, pero sobre todo el Banco Agrario, que en la época de la hiperinflación era 65% de toda la emisión monetaria. Y ahora sí que acabo: educación, salud, bienestar, ciencia y tecnología. Bueno, el señor Porter dice que no hemos mejorado, pero aquí el índice de Naciones Unidas, que te da un promedio muy trabajado entre una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida decente, resulta que Perú ha mejorado en 18 años más que todos los países de América Latina excepto Brasil. Y Brasil le ha ganado solo por 5 milésimas.
Y hubo un columnista de un periódico que dijo que sí, aquí es neoliberalismo salvaje y en Brasil es una cosa más socialdemócrata y más bonita y tal, pero bueno, si uno compara, le dije, por 5 milésimas perdió una gran oportunidad. De hecho, Perú ha avanzado, ahora solo tiene 42% de los países por delante, en el 91 tenía 50%, mientras que Chile se ha estancado, sigue teniendo 24% por delante. A Michael Porter, que debería haber tirado esa gráfica y presentado hacer el cálculo, le faltó leer el libro de Orlando Arellano, de la Ciudad de los Reyes, los Chávez, los Quispe, los Romanos. Y aquí acabó. David Ricardo, mi bisabuelo, economista británico de origen judío español, no fue el primero que habló de la ventaja comparativa, porque el primero fue un economista que se llama Torrens, pero fue el que mejor lo explicó en sus principios de economía. Entonces, en los países anglosajones, esto hay que hacer un poco el mea culpa, se trata de captar el talento de la gente, lo que mejor hace, cuál es su ventaja comparativa. El problema con Esteban Ilixa, como John Nash, Esteban Ilixa tenía una mente maravillosa, era un genio. En lugar de utilizarlo en su ventaja comparativa, uno tiene una ventaja comparativa. Todo el resto de tareas son desventajas comparativas en distintos grados. Le descalificamos por su máxima desventaja comparativa, que era su toque de locura. The Beautiful Mind. Y ahora sí me lo permiten, ¿no? Esteban, voy a leer muy rápidamente tres frasecitas de un diplomático español que murió más joven que Esteban, el conde de Foxá, Agustín de Foxá. Hizo un viaje a Perú en el año 48, intelectual, académico, hombre de gran sagacidad y ingenio. Define Lima, cuando estaba en la embajada de Montevideo y hace un viaje a Perú, define Lima como una Sevilla con terremotos, con casas coloreadas y balcones de madera como confesionarios y navegantes sobre la calle. Esteban, si se hubiera quedado en Estados Unidos, le hubiera ido mucho mejor que aquí. Quiso volver a Perú, porque quería vivir en Perú y quería su país. Nunca fue a Hungría, creo. Donde quiera que esté Esteban, su espíritu, su alma, nos esté escuchando, espero que haya otra vida para que le recompense por la no muy buena calidad de la vida personal que tuvo en esta piedra y que el labio utiliza para sus nidos de la roca. Leyenda o no, me place imaginar esa fortaleza que ha tenido un pájaro como arquitecto. Y para terminar, el lago Titicaca es un Mediterráneo levantado como una copa para brindar por Dios a 4.000 metros. Se puede uno marear o sentir el soroche o mal de montaña. Hay allí perros, no contra los lobos, sino contra los cóndores. Si los incas hubieran escrito cuentos de niños, la abuela de Caperucita hubiera sido arrebatada por un cóndor. Esteban Ilixa, descanse. A continuación, la palabra de Pedro Pablo Kuczynski. Porque queda poco tiempo, entonces vamos a ser muy breves. Primero, Alcides Velarde, tuve el gusto de saludarlo una vez. Es el padre de Salvador, que también en paz descanse, y el abuelo de Oscar de la Gloria. No es pariente de Julio, que yo sepa.
El programa del Banco Central para tomar los mejores alumnos, darles un curso para el cual, dicho sea de paso, entrevistamos a Ricardo Lagos, y no le dimos el puesto, se lo dimos a Carlos. Y ese es Lagos con S, el que fue presidente de Chile. Este es Lagos sin S. Pero ese programa lo creó Webb, ¿no? Él es el verdadero creador del programa. El tema de la vivienda, lo que permitió que se agilizara y empezara a funcionar el fondo que se había recaudado durante varios años, durante muchos años, fue el cambio en la legislación que se dio en agosto del 2001, que permitió uniformizar las hipotecas para que se pudieran empaquetar y securitizar. Y eso es lo que está financiando ahora. Y siempre en la parte aquí, muy breve introductoria, Olmos. Olmos, hay que pensar que las tierras que se van a regar en Olmos, ojalá con riego significado, van a ser tierras de altísima productividad, entonces no es comparable estrictamente con estos promedios aquí. Y la otra cosa es que el túnel en realidad se financia con las hidroeléctricas, y por el momento no hay hidroeléctricas, entonces hay que cargarle el costo de todo el túnel a la tierra, pero es un proyecto de uso múltiple. El primer proyecto que hizo Odebrecht en Perú fue Charcán, en Arequipa, y lo terminó cuando yo era el ministro, lo inauguré, no tenía suficiente agua, es una hidroeléctrica interesante en el sentido de que se sube el agua en la noche para bajar en la mañana. Bueno, yo diría que lo interesante que habría que discutir en un comité de economistas son dos cosas que has dicho, ¿no? Has dicho muchas cosas interesantes, pero las dos que yo creo que hay que discutir es, primero, el tema de la inflación. ¿Realmente vamos a tener 6% de inflación o esta tendencia de los 3 meses que has tomado ahí tiene factores especiales, ¿no? Eso es un poquito lo que hay que ver, y hay que tener una apreciación de a dónde va el petróleo, ¿no? Porque el petróleo ha tenido una recuperación más o menos al mismo tiempo que esos meses, un poquito antes. Segundo, yo creo que hay que ver este tema del gasto fiscal, ¿no? Si realmente el gasto fiscal en el último año está creciendo a 31 y pico %, eso sí es súper preocupante. Hay que ver cuánto de eso es inversión pública productiva y cuánto es gasto. Y lo que más me preocupa es que si realmente está creciendo a esa velocidad, hay que pensar que no se ha dado aumento a los policías, salvo los 1.000 soles del otro día, no se ha dado nada a los maestros desde el último aumento que se hizo bajo Toledo, cuando yo estaba en el gobierno, no se ha dado nada a los médicos. Entonces, si vamos a agregar esas presiones, que yo creo que sí se vienen, entonces tendríamos un problema. Pero hay que entender un poco cuáles son los componentes de este gran aumento del gasto, porque en realidad el gasto corriente, desde que empezó el gobierno de Toledo, ha estado más o menos constante en 13,8% del producto, no se ha movido de ahí. Entonces hay que ver si ahora hay un cambio o no. Y el tercer tema es el crecimiento, ¿no? Puede ser que crezcamos al 7 o 8%. Lo que ha pasado aquí es que las proyecciones del año pasado perdieron toda credibilidad,
¿no? Se empezó a decir, el presidente dijo 6, yo dije 5, luego alguien dijo 4, luego bajó a 3, luego alguien dijo 2, ¿no? Y tú dijiste 1 y más o menos acertaste, ¿no? Fue 1 y quito, por suerte. Entonces ahora los analistas pues, tienen temor a aquello, están gun shy, como se dice en inglés, y no quieren proyectar un gran aumento porque dicen no vamos a tener que irlo revisando cada mes. Pero yo creo que ese es un tema muy interesante. Y finalmente yo sí concuerdo totalmente con lo que dijiste sobre la descentralización, regionalización. Siempre lo dije cuando salió esta ley que se implementó a partir de enero del 2002, que iba a haber problemas, y evidentemente los hay. Es un proceso, hay que ver que no sea un proceso exagerado. Y el tema de Les Grandes Écoles, yo creo que en el Perú deberíamos copiar lo que se hizo en Francia, porque tenemos un servicio civil pobre, mal remunerado, y la idea de crear una élite administrativa más o menos bien pagada a mí sí me parece muy importante, y es lo que se hizo en el Banco Central y se hace en otros sitios también, pero en el grueso de la administración pública no se hace. Bueno, felicitaciones, ahí me quedo y le paso el micro a Wally. Quiero añadir a las reflexiones hermosas que ha hecho Ricardo con relación a Esteban Muisca y mi propio conocimiento de él, que fue muy reciente. Lo conocí recién en el año 2001 cuando entré al Banco Central y él estaba ahí ya trabajando, había estado 10 años. Y dentro de poco tiempo